Buenos días, bienvenidos a Mente Abierta. Este es un pequeño video con algunas imágenes bastante interesantes, las cuales nos muestran edificios entremezclados con montañas. Podríamos decir que son construcciones fundidas y a veces conocidas como montañas. Probablemente estos edificios fueron enterrados de alguna manera. Además de que no existe una explicación de cómo se formaron estas montañas. Dicen que el antiguo orden mundial referido como el Imperio Tártaro fue destruido por una fusión, posiblemente una red de energía libre o un evento de rayos. Por lo tanto, podríamos decir que la constante en la construcción era edificios de ladrillo rojo en toda la Tierra en algún momento. Estas fotos son bastante interesantes. Quizás debería de haber un alboroto entre la gente sobre cómo sucedió esto, cómo es que desapareció de la historia este evento. Estas fotos son una locura, disfrútalas y déjame tu opinión. Aparece un socavón en Chihuahua, México. A través de redes sociales se da a conocer un mega socavón en la carretera del municipio de Buenaventura, Chihuahua. De acuerdo con la información que proporcionó Protección Civil del Estado, la lluvia y la humedad que se presenta en la región fueron las que originaron el deslave y la fractura de este tramo carretero, que lo más probable es que quede intransitable. Esto ocurre el 12 de julio del 2021, cuando analizaba las fotografías. Al revisar las fotografías, este socavón podría estar mostrando algunas ruinas de edificaciones. Hablemos un poco de las inundaciones de barro y la historia de los edificios enterrados. Para tener una visualización de lo que estoy hablando, echemos un vistazo a la imagen. Básicamente, lo que tenemos es un edificio con las ventanas en el piso inferior. Estas ventanas en cuestión están total o parcialmente debajo del nivel del suelo. Existen muchísimos ejemplos de edificios que demuestran este mismo rasgo. ¿Qué explicación se le da a esto? Se le llama aversión de capa cultural, un subproducto del ciclo de vida humano, por así decirlo. En otras palabras, con el tiempo producimos elementos, lo que incluye la suciedad. Se acumula suciedad, basura, dodo de caballo. Esto eleva el nivel de la superficie. La ciencia arqueológica estima que esta acumulación es poco menos de 1/2 de pulgada cada 100 años. Suma aproximadamente 50 pulgadas cada 100 años. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que tu casa se está enterrando en tierra y porquería. Y en lugar de barrer la tierra, espérate hasta que se entierre por completo el primer piso. Luego usas las ventanas del segundo piso y te haces una nueva puerta. Porque la actual está a 1.80 metros debajo. No sé ustedes, pero yo no lo compro. Hay muchas fotos que muestran estos mismos edificios exactamente a un mismo nivel desde hace 100 años. Tengo entendido que con el tiempo un edificio podría hundirse en el suelo debido, por ejemplo, a la vibración o la densidad del suelo. Veamos ahora si un edificio así de largo puede asentarse perfectamente nivelado en relación a su posición original. Probablemente no tanto. La ciudad está construida sobre una mezcla de arcilla y suelo volcánico. Se está ahogando. Tampoco compro esta explicación.
Si se construyera algún edificio sobre tierra blanda y se estableciera, sería obvio. Además, estas instancias de asentamiento, entre comillas, no serían epidémicas, sino más bien esporádicas, limitadas a unas pocas localizaciones específicas. Sin embargo, tenemos estos edificios enterrados, entre comillas, en casi todos los países del mundo, y si se les da algo de crédito a los constructores, probablemente descubrirán cómo manejar el problema de la suciedad blanda o inestable. Podría haber un diseño de un edificio con ventanas en el primer piso que miran hacia una pared de tierra, pero tiene que haber una poderosa razón, una muy especial para diseñar de una manera tan peculiar. Además, los resultados de algunas excavaciones a continuación demuestra que no hay forma de que esos edificios hayan sido diseñados de esa manera, entre comillas. Tampoco voy a comprar esta explicación. Ahora echemos un vistazo a algunos edificios liberados de varios pies de tierra. Las imágenes son principalmente de Rusia, pero dudo que los resultados sean diferentes de cualquier otro país. Por cierto, aquí está Kublai Khan dando apoyo financiero a Marco Polo. Observa sus apariencias muy diferentes a un mongol y lo evidente, los tamaños. Fuera de Karakorum podemos encontrar algunas ruinas de aspecto decente, pero siempre serán estupas, pagodas, fortalezas, templos o palacios. Nunca llamarán a esas fábricas centrales eléctricas o universidades. Mientras tanto, el 30% de los mongoles viven en yurtas. Por supuesto, debemos recordar que Tartaria, en toda su inmensidad, antes se conocía como Escitia, o eso dice el mapa antiguo, y a los escitas se les atribuye algunos logros maravillosos. La artesanía del oro escita, ¿de dónde viene, por cierto? Bueno, esta es la historia que tenemos. En lo que respecta a la ciudad de Karakorum, probablemente no sea tan difícil encontrar dónde excavar como con todo lo demás, pues siempre se nos dice dónde no están permitidas las excavaciones. Visita en Wikipedia la zona Karakorum. Muy cerca se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Karakorum, también conocida como Karakorum o Karakorum, que durante un corto tiempo sirvió como capital del Imperio Mongol bajo Ögedei Khan. Karakorum se encuentra en el extremo inferior del valle superior del río Orkhon, que se incluye dentro del paisaje cultural del Valle de Orkhon, declarado Patrimonio de la Humanidad. La ubicación marca las estribaciones más orientales de las montañas Khangai, donde se encuentran con la estepa ondulada del centro de Mongolia. No excavar en el Valle de Orkhon, nos cuenta Wikipedia. ¿Dónde están los tartarios? Restos de ciudades grandes y ruinas de fortalezas muy parecidas a las de la Edad Media en Europa. Si tuviera que adivinar, 5 de esos podrían estar aquí, en las listas de los sitios de patrimonio mundial de Mongolia. ¿Qué personas son o fueron los mongoles de hoy entonces? Si los mongoles, entre comillas, modernos, se ven tan diferentes de los mongoles del pasado, ¿significa eso que los mongoles, entre comillas, modernos fueron simplemente introducidos en las tierras a las que residen actualmente? Una búsqueda rápida de imágenes para pueblo mongol, entre comillas, ofrece una variedad de pueblos de aspecto asiático, entre comillas. Algunos podrían confundirse fácilmente con japoneses y chinos, pero también muchos con los que yo diría que es la característica de cara ancha, entre comillas, de lo que considero mongoles modernos. Por cierto, en el mismo libro que mencioné, también se afirma que antiguamente el país fue ocupado por tribus coreanas, quienes expulsadas de allí en el curso de varias guerras, se refugiaron en la península que aún poseen entre el Mar Amarillo y el Mar de Japón.
A menudo en estas partes de Tartaria se encuentran con los restos de grandes ciudades y las ruinas de fortalezas muy parecidas a las de la Edad Media en Europa. Y al remover la tierra en estos lugares no es raro encontrar lanzas, flechas, porciones de implementos agrícolas y urnas llenas de dinero coreano. Desafortunadamente no sabemos que los coreanos de hoy son los mismos a los que se refiere Hook en su libro. Lo más probable es que Japón haya sido inhibido por el pueblo Ainu. Entonces, ¿quién sabe qué raza salió de Tartaria para irse a Corea? ¿Y qué pasó con ella? A juzgar por el destino de los Ainu, nada bueno podría pasar. No creo que esos fueran sus tradicionales mongoles o coreanos de hoy. Aquí tienes a Marco Polo, a la izquierda con Kublai Khan a la derecha. Podemos ver que Kublai Khan no tiene nada de asiático y es considerablemente más grande que Marco Polo. Aquí vemos la corte de Kublai Khan. No tiene nada de asiático y es considerablemente más grande que Marco Polo. Y no se parece en nada al típico mongol de hoy. Hay tanto que no sabemos. Por lo tanto, los mongoles modernos podrían bien ser descendientes reales o una parte de los descendientes de los primeros mongoles tartarios. ¿Podría esto significar que la Gran Tartaria era una especie de Estados Unidos? Eso significa un crisol de culturas, entre comillas, o civilización, que incorporó a muchos pueblos al estilo del Imperio Romano. Pues ya de ahí de la historia de Asia, se habla de 4000 años. Monarquía asiria, la primera que existió, fue fundada por Nimrod a orillas del Tigris y Éufrates, donde los nombres de Ninus y Semiramis fueron después tan famosos. Existieron unos 14 siglos derrocados y desde entonces de sus ruinas surgieron las tres monarquías de los medos, los babilonios y los ninivitas. De los segundos asirios que se reunieron por herencia o conquista al final de unos 250 años en la persona de Ciro, el fundador del imperio persa. Esto fue derrocado por Alejandro el Grande, cuya muerte fue la ocasión del nacimiento de varios independientes estados. Cuando casi todas sus conquistas asiáticas recayeron en suerte del Seleucida, bajo esta dinastía alrededor de el año 3754. ¿Qué onda? Estará mal esa fecha. Las provincias del Alto Asia o el país al este del Tigris se liberó del yugo y fundó el reino de los partos, que duró más de 4 siglos. Alrededor del año 226 después de Cristo, los persas habían sido súbditos de los partos. Se rebelaron, vencieron a sus amos y restablecieron su antiguo imperio. Mientras tanto, los romanos conquistaron Seleucida. Creo que el Michi quiere intervenir. Ya se quedó callado. Y extendió su dominio hasta el Éufrates y el Tigris. Después de lo cual, los anales históricos de Asia hablan solo de las guerras entre los únicos dos monarcas conocidos: el Imperio Romano y el Parto o Persa, hasta casi mediados del siglo VII, cuando estas dos potencias, debilitadas por la edad, desorganizadas por la corrupción, fueron derrocadas por un nuevo pueblo cuya llegada trajo consigo una compleja revolución en la región y estados de Asia. Estos eran los sarracenos, nativos de Arabia, quienes bajo el estandarte de Mahoma y la conducta de sus califas se convirtieron en maestros de casi todo el imperio romano de Oriente. Derrocaron al imperio persa, se establecieron en Bagdad, donde hicieron la capital de sus dominios.
Como ven, al Michi no me deja hablar. Déjenme, lo dejo salir un ratito. Aguántenme poquito. Vente. Ya quedó solucionado. Pero las instituciones humanas y la grandeza humana son inestables y fugaces. Los califas dormían en lujosa indolencia, los sarracenos perdieron su vigor, en reposo se debilitaron por la violencia civil. Y los turcos, a quienes habían empleado como tropas mercenarias, fueron primero sus rivales y al final sus superiores, cubriendo Palestina, Siria, Asia Menor y la Alta Asia, como una soberanía poderosa pero evanescente reinado. Las conquistas y posesiones de los turcos, sumadas al transcurso del tiempo, suscitó violentas oposiciones hacia ellos en Occidente. Fueron perturbados por los cruzados europeos y en el este estaban casi aniquilados por el célebre jefe tártaro Genghis Khan. Fueron perturbados. Quienes surgieron de los límites orientales de la tierra para imponer un yugo general sobre toda Asia. La extensión de su imperio se describe en el mapa para su genealogía e historia, a su muerte en 1227. Las conquistas se repartieron entre sus 4 hijos en estados independientes y continuaron extendiendo su dominio, pero aproximadamente un siglo después, más adelante, aparece un nuevo conquistador en la persona de Tamerlán Timur Bek, quien derrocó la mayoría de los reinos establecidos por los descendientes de Genghis Khan y fundó un imperio más extenso que el de Alejandro Magno, como está marcado en el mapa. Tamerlán murió en 1406, casi plena Edad Media, y sus hijos, en desacuerdo entre sí y ellos mismos, perdieron sus posesiones más rápidamente de lo que su padre había juntado todo. Esta fue la última revolución general que Asia ha experimentado. Regenciado, Turquía se rebeló y Persia pasó bajo el dominio de los sofistas. Solo los mogol quedaron por llamado dominio. Me imagino que mantuvieron la herencia de Tamerlán, los mogol, en el norte de la India, que consiste en sus descendientes. Si en verdad eso se puede decir, un cetro imaginario balanceado sobre un país distraído por la monarquía y ocupado por vasallos rebeldes. El último emperador mogol de alguna importancia fue el célebre Aurungzeb, quien murió en 1707 a la edad de más de 100 años. Una historia breve de Asia. Siguientes textos. Lugar llamado Isícol. En este lugar hay un monasterio de frailes armenios donde, según se dice, se halla el cuerpo del apóstol del evangelista San Mateo. Estos son de metal y los mandó hacer Alejandro, rey grande y poderoso. Hace referencia a la leyenda de los Inclusi, pueblos bárbaros encerrados por Alejandro Magno, detrás de una cadena montañosa con unas puertas metálicas. Las enormes figuras pueden ser las estatuas gigantes de Buda en Afganistán. Estos son los elegidos para coger diamantes, pero como no pueden subir a las montañas donde estos se encuentran, echan astutamente pedazos de carne allí donde están las piedras preciosas, y estas se pegan a los pedazos de carne y las arrancan de allí. Después las piedras prendidas a los trozos de carne caen de las aves y así pueden ser cobradas, y de esta manera lo encontró Alejandro. Creo que se estaban refiriendo a los grifos, y esto es muy cerca de la región de Katay. Luego tenemos montañas de Caspis, en las que Alejandro vio árboles tan altos que sus copas tocaban las nubes. Aquí estuvo a punto de morir, de no haber sido por Satanás, que le sacó de ahí con su poder, y por sus trazas encerró aquí a los tártaros Gog y Magog. Y para ellos mandó hacer las 2 imágenes de metal arriba pintadas,
También encerró aquí muy diversas gentes que no vacilan en comer toda clase de carne cruda. De este grupo procederá el anticristo y su fin será causado por el fuego que caerá del cielo, que les confundirá. A esta ciudad de Lop llegan los mercaderes del imperio de Sarra para ir a Catai por esta vía directa, y van los bueyes, carretas y camellos. Sabed que los hombres y mujeres de esta región, una vez que han muerto, los llevan a quemar acompañados con instrumentos y jolgorios. Aunque los parientes del difunto lloran, y ocurre algunas veces, si bien solo de cuando en cuando, que las esposas de los difuntos se arrojan al fuego con sus esposos, pero en cambio los maridos nunca se arrojan junto a las mujeres. En estas islas se dan muy buenos gerifaltes y halcones que los habitantes no se atreven a capturar sino solo para el servicio del gran Khan y señor emperador de Catai. Luego por ahí, cerca en Catai, el príncipe más poderoso de todos los tártaros se llama Holubain, que quiere decir Gran Khan. Este emperador es mucho más rico que cualquier otro emperador del mundo. Protegen a este emperador 12,000 jinetes con sus 4 capitanes que permanecen en la corte 3 meses al año. Kublai Khan, que es Kublai Khan. Y luego por ahí pone un anticristo. Este será citado en el Goraim de Galilea, y cuando tenga 30 años empezará a predicar en Jerusalén. Contrariamente a la verdad, proclamará que él es el Cristo, hijo del Dios vivo, y se dice que reedificará el templo. Siguiente texto, Isaías, profeta: enviaré los que se hayan salvado a las gentes del mar, a África y Lidia. Y sigue a las islas lejanas, y aquellos que no oirán hablar de mí verán mi gloria y anunciarán mi gloria a las gentes. Siguiente texto, el gran señor príncipe de Gog y Magog. Este aparecerá en el tiempo del anticristo con mucha gente. Siguiente texto, ahí por debajo, esta gran ciudad. Sabed que junto a la gran ciudad de Cambalech, Cambalu, había antiguamente una ciudad que se llamaba Guatibalu. El gran Khan supo por su astrología que esta ciudad había de rebelarse contra él, y la hizo evacuar y edificar esta ciudad de Cambalu. Esta ciudad tiene un perímetro de 24 leguas, está muy bien amurallada y encuadrado. Cada lado mide 6 leguas y tiene 20 pasos de altura y 10 de ancho. Hay 12 puertas y una gran torre donde una campana suena la hora del primer sueño o antes. Después de haber tocado la campana, nadie se atreve a andar por la ciudad. Cada puerta está guardada por 1000 hombres, y no por temor, sino en honor del soberano. Pues bien, me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.